Senador, diputado, bueno, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social nos corresponde dar cuenta de la ejecución presupuestaria del primer semestre del año 2025. Señalar muy brevemente que la presentación que vamos a hacer de todos los servicios y superintendencias del Ministerio van a dar cuenta justamente de los principales estados de avance de la ejecución presupuestaria, entendiendo, como saben, que parte importante de este presupuesto 2025 ha tenido como objetivo implementar las distintas políticas, reformas que ha aprobado este Congreso. Por lo tanto, son partidas muy relevantes en materia de ejecución de las principales reformas y de los objetivos que nos hemos trazado como gobierno. Sin más, pedirle también a los subsecretarios y a los directores y directoras de servicio que tengamos presentaciones acotadas para que podamos dar cuenta de los principales avances para posteriormente poder estar a disposición de responder dudas y consultas a la comisión mixta. Así que, si le parece, senador, poder comenzar primero con una panorámica general del Ministerio para después poderle darle la palabra en primer lugar a la Subsecretaría del Trabajo y sus servicios y posteriormente a la Subsecretaría de Previsión Social y sus servicios relacionados. En ese mismo orden, entonces, ministro, iniciamos la partida del Ministerio del Trabajo. Muy bien. La siguiente, por favor. No sé quién está viendo la... Bueno, solo señalar en primer lugar que a junio del 2025 el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha tenido una ejecución presupuestaria del orden del 50,4%, que es una ejecución lineal un poco mejor que la del año 2024, entendiendo que las diferencias que van a encontrar en todos los subtítulos obedecen principalmente que algunas de esas partidas incorporan en muchos casos procesos licitatorios o asignaciones específicos de presupuestos que están definidos por ley y que por lo tanto hacen que en el segundo semestre se avance de una manera menos lineal que durante el primero. Pero en términos generales plantear que es una ejecución normal, que ha tenido una capacidad ejecutoria levemente mejor que el año 2024. Y la siguiente, señalar también, antes de entrar en la partida de la subsecretaría, establecer cuáles son los servicios relacionados. Ahí, como pueden ver, se pueden observar los distintos servicios y las distintas ejecuciones. Y cuando cada uno de los servicios tenga que dar cuenta específicamente de sus porcentajes de ejecución, podrán explicar de manera específica por qué tienen una ejecución más cerca de la linealidad del 50% y por qué en otros casos tienen una ejecución menor, como les decía, fundamentalmente explicada por partidas que están asignadas por ley o bien por materias de licitaciones y procesos que finalmente van adjudicando los recursos más próximos al segundo semestre. La siguiente, por favor. Y solamente señalar que en materia de cumplimiento legal, este Ministerio ha establecido los distintos informes que han dado cuenta de las distintas glosas que por ley tenemos que informar desde durante el mes de junio y julio, donde estuvimos informando a esta comisión y le hemos hecho llegar toda la documentación respectiva en materia de glosas. Así que, sin más, presidente, si le parece, partir por la Subsecretaría del Trabajo y, por su intermedio, dejar al subsecretario Pablo Chacón que pueda dar cuenta de la subsecretaría. Gracias, ministro. Saludar al presidente, diputado. Bueno, sin más, entramos en materia. La siguiente, por favor. Bueno, en términos de ejecución presupuestaria, la subsecretaría cuenta hoy día con un presupuesto vigente de 17.493 millones de pesos y fracción. Alcanzamos también, en términos normales, una ejecución al 30 de junio del 50,2%. Esto refleja una ejecución coherente con la planificación que estamos desarrollando para este año, manteniendo en efecto los parámetros de ejecución en gasto de personal, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros y transferencias corrientes. Con respecto al subtítulo 21, la subsecretaría cuenta con una dotación hoy máxima autorizada de 202 personas, planta y contrata, y 68 personas en honorarios, ejecutando un gasto por este concepto de 4.800 millones, equivalente a un 54,3%, que es
equivalente y similar al alcanzado en el año 2024, que es un 53,4%. En el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo, el avance de la ejecución presupuestaria alcanza hoy al 42%, equivalente a 987 millones, que también se encuentra establecido como el Plan Anual de Compras. Con respecto al subtítulo 24 de transferencias corrientes, se encuentra compuesta por 3 programas de diálogo social, el Fondo de Formación Sindical. Con respecto a diálogo social, tenemos un presupuesto vigente de 354 millones. Dentro de su ejecución se contempla el desarrollo de las mesas de diálogo social, para lo cual se han adjudicado 11 ofertas por un monto de 236 millones de pesos. Con respecto al Fondo de Formación Sindical y de Relaciones Laborales Colaborativas, tenemos un presupuesto vigente de 1.000 millones de pesos y fracción. El fondo considera el desarrollo de escuelas de formación sindical. A junio se encuentran 16 escuelas adjudicadas por un monto de 694 millones de pesos. También esto considera el desarrollo de cursos para la micro y pequeña empresa, los cuales se encuentran hoy en proceso de elaboración de bases de licitación y su ejecución se proyecta para el tercer trimestre del presente año. Por último, el programa Observatorio Laboral cuenta con un presupuesto desagregado en transferencias corrientes a otras entidades públicas e instituciones privadas ejecutoras, las cuales consideran 2 montos, 1.460 millones y 1.290 millones respectivamente, equivalentes a un 42,3% y un 19%. Durante el primer semestre se ha renovado la contratación de servicios de los observatorios laborales regionales en 11 regiones del país para el año 2025 y para las restantes 5 regiones la Subsecretaría del Trabajo también inició procesos licitatorios en Antofagasta, Aysén, Coquimbo, la región metropolitana y Tarapacá. Al 30 de junio del 2025 todos los observatorios laborales regionales se encuentran en funcionamiento. Con respecto al programa de Proempleo, es importante resaltar que el objetivo es promover el empleo y la empleabilidad a través del diseño, la articulación de políticas y programas de empleo con el fin de facilitar la inserción laboral de las personas más vulnerables del país y otorgar una fuente laboral en aquellos lugares que hayan efectuado una contracción del empleo. Los programas que componen el programa de Proempleo son los empleos de emergencia con inversión a la comunidad y el fomento a la empleabilidad con el fomento a la empleabilidad sostenible, los servicios sociales de la línea de la Subsecretaría del Trabajo, aquellos que están relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con la Subsecretaría del Trabajo y la mejora al empleo para artesanos y artesanas tradicionales de zonas rurales. Al 30 de junio, Proempleo contaba con un presupuesto vigente de 79.000 millones y fracción y una ejecución del 76,5%. Con la incorporación del decreto 763, el presupuesto vigente alcanza la cifra de 140.000 millones. Respecto a la ejecución presupuestaria, tengo que señalar que la ejecución del subtítulo 21 en gastos en personal y el subtítulo 22 en bienes y servicios de consumo se encuentran dentro de los niveles planificados, alcanzando un 40,6% y un 14,9%. Y estimamos que en bienes y servicios de consumo vamos a experimentar un incremento durante el segundo semestre al alinearse al plan anual de compras del programa. Respecto del subtítulo 24, que incluye las transferencias corrientes, hay un avance presupuestario de un 74,6% que incluye a la Fundación Artesanía de Chile, con una transferencia de 341 millones de pesos con el objetivo de desarrollar el programa Pro Artesanos, que ya mencionamos, y el programa Inversión en la Comunidad, que se ejecuta en las regiones de Valparaíso, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos por medio de las delegaciones presidenciales regionales y que alcanza la ejecución de 80,6%, considerando casi 15.000 beneficiarios. Después tenemos el programa Servicios Sociales, que tiene una ejecución de 8,5% y que considera las líneas Subtrap con 2.719 millones adjudicados, que incluye 1.395 beneficiarios, y el convenio Subtrap
MDS con 720 millones adjudicados, que incluye 408 beneficiarios. Por último, tenemos el programa a la empleabilidad sostenida, que es un programa que va a tener una ejecución durante el segundo semestre de 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Usted dirija... Sí. Ahora le damos la palabra a la Dirección del Trabajo para que exponga su ejecución. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días, senador, diputado. Por parte de la Dirección del Trabajo, ¿puede pasar la página, por favor? Primero señalar que contamos con un presupuesto de 107.580 millones para este año, ante lo cual al cierre del primer semestre presentamos una ejecución presupuestaria global del 51%, cifra que se mantiene dentro del rango óptimo definido para este periodo, reflejando una adecuada planificación, control del gasto y eficacia y eficiencia institucional. ¿Puede pasar? Respecto de los subtítulos que componen nuestro presupuesto, respecto del subtítulo 21, es decir, gasto de personal, debemos señalar que la ejecución alcanza el 51,4%, explicado principalmente en el financiamiento de las remuneraciones de personal de planta y contrata, que incluye además los gastos asociados a horas extraordinarias, a viáticos y a honorarios. Este avance da cumplimiento a las etapas comprometidas en el marco de la Ley de Modernización Institucional de nuestra institución, en línea con la planificación anual, asegurando la continuidad y estabilidad de los equipos del trabajo. Cabe señalar que hoy día contamos con 2.389 funcionarios. Respecto del subtítulo 22, relativo a los bienes y servicios de consumo, cabe señalar que la ejecución semestral va en 50,2%. Este subtítulo se sitúa también dentro del rango óptimo de gasto. Los recursos se han orientado específicamente a garantizar la operatividad institucional, destacando la ejecución del programa anual de compras, las inversiones en infraestructura y la continuidad de proyectos emblemáticos, informáticos, estratégicos, como el sistema de votación electrónica sindical y el sistema de gestión inspectiva que viene a renovar cómo realizamos nuestras fiscalizaciones. Además, incluyen servicios esenciales como el arriendo de equipos y conectividad tecnológica necesaria para cumplir nuestra labor institucional en todas las regiones de nuestro país. ¿Puede pasar la página, por favor? Respecto del subtítulo 24, es decir, transferencias corrientes, este subtítulo presenta una ejecución del 100%, puesto que corresponde al traspaso de fondos al Instituto Nacional de Estadística, al INE, para el diseño y la preparación de la encuesta laboral, la emblemática ENCLA, del bienio 2025-2027, conforme al convenio establecido entre ambas instituciones. Relativo al subtítulo 29, la adquisición de activos no financieros, la ejecución alcanza un 50,4%, manteniéndose de nuevo dentro de los estándares y parámetros óptimos. Los fondos han sido utilizados en la adquisición de licencias informáticas, de mobiliario, equipos computacionales, sistemas de climatización para nuestras oficinas de todo Chile y la compra de 16 vehículos institucionales distribuidos a lo largo de nuestro país con el propósito de fortalecer nuestro trabajo y misión inspectiva en el terreno. La Dirección del Trabajo de esta manera evidencia un manejo presupuestario que ha sido eficiente y alineado con los objetivos estratégicos, y tenemos que destacar tanto en el cumplimiento del gasto programado como en el avance de proyectos institucionales claves. Esta ejecución refleja una administración responsable de estos recursos, asegurando el cumplimiento de nuestras funciones esenciales y fortalecimiento de nuestra capacidad operativa. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Presidente, ahora me gustaría darle la palabra a la Dirección General del Crédito Prendario. Director. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. Saludar al senador, diputados presentes. Como Dirección General de Crédito Prendario, más conocido como la Tía Rica, para el año 2025 nuestro presupuesto vigente es de 56.747 millones. Al 30 de junio una ejecución del 47,5%, muy alineado con el proyecto institucional en el gasto que vamos teniendo en los subtítulos. Abriendo el subtítulo 21, el presupuesto vigente es de 10.689 y la ejecución al 30 de junio es de 5.567 millones, correspondiente al 52,1%. Esta consta principalmente de las remuneraciones de los personal a planta, contrata, honorario y código del trabajo, más los viáticos que tienen que hacer nuestros tasadores. En el subtítulo 22, Bienes y Consumo,
en la actualidad se compone principalmente en seguros, consumos básicos, arriendo y el proceso de mejoras tecnológicas. Actualmente tenemos una ejecución de un 28,7%, considerando que dentro de nuestro plan anual de compra la mayoría de nuestras licitaciones debieran caer entre los periodos de julio a septiembre. Es relevante que a la ejecución del 30 de junio, nuestra mayor licitación tiene que ver con el tema de seguro, equivalente a unos 747 millones. Los procesos grandes de compra para el subtítulo 22, con el proceso de modernización de la ICREP, tienen que ver principalmente con temas tecnológicos e infraestructura. Con el tema tecnológico, con la modificación de nuestro sistema OCP, que tiene que ver con nuestro software, que implica la creación de un sistema robusto y seguro para el mejor manejo de las operaciones clave de la institución. También estamos en el proceso del pago electrónico remoto a través del POS, con un monto estimado de 376 millones. Y para el plan de mejoramiento de infraestructura tenemos actualmente en ejecución ya adjudicados los procesos de Arica, Temuco, Talca y procesos que vienen en proceso de licitación, los cuales también debieran caer dentro del proceso del plan anual de compras. Para el subtítulo 23 se proyectan para este año 34 funcionarios se acogerían al retiro, lo que implicaría un gasto estimado de 1.731. A la fecha se han acogido 2 funcionarios, lo cual estamos a la espera hasta el mes de octubre ver el listado final. En el subtítulo 29 tenemos una ejecución de un 23,1% con un presupuesto de 427 millones, cuya ejecución es de 99 a la actualidad el 30 de junio. Es importante mencionar que al mes de julio ya se aceptó la orden de compra por 142 millones correspondiente a la adquisición de licencia ofimática y correo electrónico Office 365, la compra de UPS unidades de crédito con un monto de 20 millones y una cotización en mercado público que tiene que ver con mobiliario. Como vemos en el presupuesto, en la actualidad de esos 427 millones al mes de septiembre ya debiéramos tener una ejecución alrededor de un 84%. Y por último, en el subtítulo 32, préstamo, que es el corazón de la ICREP, el presupuesto vigente en la actualidad es de 39.000 millones y la ejecución alcanza 19.351, correspondiente a un 49,2%. El subtítulo 32 préstamo corresponde al 69,2% del préstamo total de la ICREP. En el mes de junio se aumenta el valor de la tasación del gramo de oro pasando de 17 a 25.000 por gramo y a raíz de dicha gestión logramos obtener en el mes de junio un monto de préstamo de 4.504 millones con el mes más alto en los últimos 5 años. Muchas gracias. Gracias, director. Sense. Así es, presidente. Gracias, ministro. Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, diputado de la República. Nuestro presupuesto en comparación con el año 2024 tenemos una menor ejecución. Estamos en un 40,8% versus 2024, un 56,1%. Pero esto tiene su explicación en cada uno de los subtítulos y en los programas 1 y programa número 4. Con respecto al programa número 1, específicamente el subtítulo 22, que dice relación con bienes y servicios de consumo, la ejecución de estos gastos alcanza un 40,4% al 30 de junio, que es la fecha corte, y está de acuerdo a la programación de nuestros ritmos de gastos adecuados, llegando a un 85% de cumplimiento. El mayor volumen de estos compromisos asociados a este subtítulo corresponde a servicios informáticos, entre los cuales se destaca la nube, que es de acuerdo a los parámetros establecidos por Gobierno Digital en el marco de la modernización del Estado, principalmente para llevar a cabo los protocolos, seguridad y asegurar la continuidad operativa del servicio y, por supuesto, la estrategia de los servicios públicos. En estos casos se han consumido o gastado 1.558 millones de pesos.
además del soporte técnico distinto en los sistemas informáticos y mantenimiento de estos, que asciende a 572 millones de pesos aproximadamente. Los gastos asociados a la operación misma del servicio, tales como arriendo, servicios generales, entre otros, ascienden a 1.338 millones de pesos. Con respecto al subtítulo 24, transferencias corrientes, que es el core o el corazón del servicio, tenemos dos grandes líneas de trabajo. El primero de ellos, el programa de capacitación a persona. Aquí una ejecución inferior al año 2024, estamos en un 33.4%. Destaca la baja ejecución en la capacitación de oficios, traduciéndose a un 37.4%. Pero esto tiene su explicación y es coherente. Primeramente porque hemos establecido mayores niveles de control, de seguimiento y de trazabilidad de los recursos públicos y durante el 2025, en este caso se ha debido a la boleta y la seriedad de la oferta para evitar las postulaciones u ofertas temerarias, disminución de los pagos de anticipo regulado por la ley de presupuesto, que antiguamente era un 40%, hoy en día un 20%, y a su vez la habilitación de la rendición de los organismos técnicos de capacitación, o TEC, a través de la vía de la Contraloría General de la República, sistema conocido como CISREC. Adicionalmente, toda interposición de un recurso, vale decir, de una reposición, paraliza todo el sistema de adjudicación en la contratación de los servicios de capacitación. Por lo anterior, el servicio ha realizado una replanificación administrativa, técnica y ajuste en la proyección del gasto y control para evitar estas desviaciones y lograr una adecuada ejecución. Adicionalmente, el propio comportamiento de algunos de estos programas, como reconversión laboral, responde principalmente a la forma en que se distribuye el gasto en un año regular, donde la mayor parte del presupuesto se ejecuta durante el segundo semestre de cada año. Y además vamos a estar cerrando también el segundo semestre todos los procesos concursales y administrativos. En cuanto al programa de intermediación laboral, que es nuestro segundo corazón de servicio, el presupuesto del año 2025 corresponde a 13.949 millones de pesos, alcanzando una ejecución de un 60%. Vamos a seguir implementando nuestras plataformas de intermediación laboral. Prontamente en octubre la vamos a tener en la región de Los Lagos y región de del Ñuble, ferias laborales, encuentros de las oficinas municipales de intermediación laboral, instancias de orientación y vinculación con la oferta laboral y planificación. ¿Cuáles son nuestras medidas de mejoramiento de la oferta programática? En dos grandes áreas: iniciativas estratégicas, en el fortalecimiento de la modalidad de la capacitación asincrónica online, especialmente en talento digital, fondo de cesantía solidario, Despega MIPE. Las compras de los cursos en línea asincrónico en programas, los que mencioné anteriormente, fortalecen las competencias digitales de las personas que requieren actualizarse. Esta modalidad es flexible, permite formarse sin depender de una oferta presencial. También acerca las herramientas digitales a pequeñas empresas y personas en reconversión laboral. 2. Desarrollo de la oferta de capacitación oportuna y con pertinencia territorial, fortaleciendo la programación programática territorial, principalmente con una distribución presupuestaria 100% territorial y basándonos en base de datos de certeza, como el sistema de análisis de bolsas de empleo, estudios territoriales, observatorios laborales, consejos regionales de capacitación, lo que obviamente optimiza el uso de los recursos fiscales. Subtítulo 29, adquisición de activos no financieros. La ejecución alcanza un 7.7 a la fecha, más bien dicho al 30 de junio, lo que está bajo lo proyectado al primer semestre. Esto debido a que se han retrasado pagos en los sistemas informáticos que se encuentran en desarrollo. En este segundo semestre se van a utilizar todos los recursos, principalmente en la compra de mobiliario, en la habilitación de las direcciones regionales de Los Lagos,
y senador, nuestra Dirección Regional de Atacama quedó absolutamente destruida después del terremoto, lo que hoy en día se hace inhabitable y estamos reestructurando nuestra dirección para poder estar en terreno y en la presencialidad. La finalización del desarrollo de varios sistemas informáticos como Ofimática, Syscom, rendición de plataforma interna, plataforma unificada de programas sociales, franquicia y gestión de organismos. Nuestro segundo programa es el programa número 4, que aquí podemos ver que la ejecución del 2025 y 2024 está medianamente igual. Teníamos un 19.2% y un 15.2% en su ejecución. Subtítulo 24 del programa número 4. Aquí uno a veces se asusta que tenemos tan baja ejecución, pero no. Ahora, el 28 de agosto, se paga el subsidio anual del SEG y el BTM y con esto obviamente vamos a poder cumplir. Este año no estamos pagando tampoco subsidios de emergencia como se debieron a los incendios de Valparaíso y Viña del Mar y tenemos el total de la formación en puestos de trabajo. Grandes rasgos, como conclusión, pudiésemos decir que la ejecución 2025 se ha visto afectada por la incorporación de procesos administrativos más rigurosos definidos por la Ley de Presupuesto, orientados al control de gasto, lo que implica ajustes importantes en los flujos operativos, en especial a la gestión de transferencia. La baja ejecución no necesariamente implica ejecución estructural, sino un ajuste en el calendario producto de nuevas medidas de control y de implementación. Se espera una alza significativa en la ejecución durante el segundo semestre debido al cierre de los procesos concursales, regulación de firmas de los convenios y activación de cursos. Se requiere, eso sí, mantener un monitoreo permanente de los cuellos de botellas identificados, las boletas de garantía, toma de razón, CIRREC, para evitar rezagos que comprometen el cumplimiento de metas físicas y financieras en el ejercicio presupuestario. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, directora. Chile valora, ministro. Gracias. Director. Muy buenas tardes, senador, diputado, ministros, subsecretarios. Como ustedes saben, el año 2024 se firmó la ley que modificó Chile Valora, la ley 21.666, que fue aprobada por unanimidad y transversalidad en 4 meses por este honorable Congreso Nacional. Hasta el año 2024, Chile Valora se financió a través de transferencias corrientes provenientes de Subtrap y Sense en el marco de un convenio de colaboración anual suscrito por las partes. Con la entrada en vigor de la Ley 21.666, la institución cuenta por primera vez desde el año 2025 con una asignación presupuestaria formal incorporada a la Ley de Presupuesto en la partida del Ministerio del Trabajo, capítulo 15.11.01. Este nuevo escenario convierte el año 2025 en un año de transición y normalización de procesos, donde la ejecución presupuestaria y la planificación estratégica avanzan en paralelo, con un impacto directo en las metas proyectadas para el 2026 y alineadas con las definiciones estratégicas también que ha levantado el directorio tripartito de Chile Valora. En relación a la implementación de la modernización, hay algunas líneas que han significado un esfuerzo importante por parte de los equipos. Primero, la ejecución directa del proceso de evaluación y certificación de competencias laborales en línea regular, anteriormente a cargo de Sense, así como de beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario. Quiero señalar que en el mes de enero nosotros licitamos ya el proceso de becas para el año 2025. La instalación de 3 oficinas regionales que fueron aprobadas, las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Araucanía, inauguradas en abril del 2025, la cual no contaba con asignación, por ejemplo, presupuestaria específica para arriendo, lo cual implicó un desafío de gestión tanto en la instalación, buscar los comodatos, ahí agradecemos al IPS su apoyo en este proceso. Y por supuesto la instalación de los equipos y la discusión con cada una de las regiones. En tercer lugar, otro elemento importante, la regularización de los organismos sectoriales. Como ustedes saben, el nuevo reglamento que se implementó también a partir de la ley otorgó carácter permanente e incorporando funciones estratégicas a estos organismos sectoriales, que son una suerte de mesas de capital humano sectorial, que implican levantamiento y validación de perfiles ocupacionales, incorporando los conceptos de empleabilidad e innovación en estos perfiles, prospección laboral y provisión de información sobre los requerimientos de capital humano de cada sector para anticiparse a los cambios y desafíos de los cambios del mercado del trabajo,
Impulsar la certificación de sectores estratégicos que favorezcan la empleabilidad, la formalización y reconversión laboral, siendo esto un eje fundamental en el desarrollo de nuestros planes estratégicos regionales y nacionales. También, otro aspecto importante de esta modificación en la modernización de Chile Valora fue la ampliación de facultades institucionales para elaborar, por ejemplo, planes formativos y la construcción de rutas formativos laborales, fortaleciendo la articulación entre certificación y formación, incorporando los conceptos de formación continua que hoy día son un elemento importante en el mundo. Ya a la fecha tenemos 41 convenios con instituciones de educación superior, públicas y privadas, con un alto estándar, donde convergen más de 200 carreras con cerca de 250 perfiles que conversan con la educación formal. Implementamos también 4 nuevos reglamentos del funcionamiento de organismos sectoriales, de los procesos de homologación y reconocimiento, acreditación y supervisión de centros y funcionamiento regular de nuestra institución. Y, por supuesto, en un trabajo en conjunto con CENSE, la equiparación de los incentivos de financiamiento a la certificación de competencias laborales mediante la franquicia tributaria, que significó igualar los tramos para el uso de la franquicia por parte de las empresas, que eso ya está en sistema regular, y también el trabajo con las OTIC a través de la intermediación laboral. En relación al presupuesto, Chile Valora tiene actualmente un presupuesto regular y vigente de 6.661 millones y fracción. Eso está bien hecho. Como ustedes ven, un presupuesto bastante acotado, pequeño, pero que sin embargo lo hemos sabido desplegar de forma adecuada. Actualmente nosotros tenemos una ejecución presupuestaria en 29% pagado, pero en proceso ya está todo adjudicado y en proceso de ejecución de prácticamente el 100% de su presupuesto. En relación al subtítulo 21, gasto en personal, Chile Valora cuenta con una dotación máxima autorizada de 90 funcionarios, los cuales no ha sido posible completar debido a la insuficiencia de recursos en el servicio, en el subtítulo 21. Ya en el presupuesto 2025 exploratorio se acordó preliminarmente con la DIPRES la posibilidad de realizar durante el primer cuatrimestre un traspaso de recursos desde el subtítulo 22 al 21 para poder completar, por ejemplo, el equipo de profesionales de TI, pero no fue aprobado, por lo tanto tuvimos que comprar las HH a un precio bastante más alto del que estimábamos, pero eso ya está también en ejecución para cumplir con el presupuesto. Al mes de junio, la institución registra 84 funcionarios contratados, alcanzando una ejecución de 1.242 millones y fracción, correspondiente al 45,8% del presupuesto anual del subtítulo. En relación al subtítulo Bienes y Servicios de Consumo, dada la situación restrictiva del presupuesto actual, la institución destinó, como señalé anteriormente, la mayor parte de estos fondos del subtítulo 22 a financiar un proceso de gran compra, convenio marco para la contratación de HM destinadas a la mantención informática, dado que todos nuestros sistemas deben hacer un soporte de los procesos de certificación de nuestros centros a lo largo de todo el país y tener data, por supuesto, que permita ir también haciendo prospección de lo que estamos haciendo. Este proceso fue adjudicado a inicios de junio y actualmente se encuentra en plena ejecución. Por tanto, el mes de junio, de los 930 millones asignados, se han ejecutado 217, equivalente al 23,3%. Sin embargo, cabe destacar que el saldo pendiente se encuentra comprometido ya en un 100%, que tiene que ver con arriendo, servicios básicos, servicios técnicos profesionales, hosting, nube, correos masivos, servicios WhatsApp, business, antivirus, ejecución de estudios y acciones de fortalecimiento con los organismos sectoriales, tanto a nivel de región nacional como regionales. En relación al subtítulo 24 de transferencias corrientes, respecto a los recursos de la línea de certificación de competencias laborales, que es una de las importantes líneas de ejecución de este año, que asciende a 2.777 millones y fracción, estos se distribuyen en 2.055 millones y fracción para la línea regular, que fueron licitados en el mes de enero, 721.000 millones y fracción para beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario, 721 millones. Ambos la modificación legal de modificación de nuestra ley. En relación a la línea regular que señalé anteriormente, los 2.055 millones y fracción contemplan 5.820 cupos en 25 subsectores productivos para certificar. En el mes de marzo se adjudicaron todos los cupos mediante licitación pública, en el cual ya nos encontramos en proceso de ejecución de alrededor del 50% de aquellos cupos y obviamente si bien hay la cifra ejecutada son de un monto de 372 millones solamente, es porque eso corresponde a los anticipos y todo eso se paga una vez ejecutado como corresponde el servicio.
Ahí ustedes pueden ver, hay un pequeño gráfico con los principales subsectores productivos que se levantaron en la licitación, que responden efectivamente a requerimientos territoriales y de los sectores productivos, y la cobertura principalmente en las regiones donde se asignaron, en todas las regiones de asignación, pero obviamente en las regiones donde tenemos oficinas regionales es con mayor número de cupos. En cuanto al subtítulo 24 de transferencias corrientes, los recursos provenientes del Fondo de Cesantía Solidario del 2%, que por primera vez nosotros nos corresponde ejecutar este año, ascienden a 721 millones. Estos fueron recibidos recién el 21 de julio y publicamos las bases el 22. Teníamos todo listo, estábamos solo esperando esta transferencia que tuvo que ir a consulta a la Contraloría. En este proceso estamos en coordinación con la AFC, con la Bolsa Nacional de Empleo, con observatorios laborales, con la BNE, con los municipios de las regiones principalmente de Antofagasta, Valparaíso, Araucanía y la región metropolitana, regiones con mayor índice de población y por supuesto mayores índices de cesantía. Ahí también está el gráfico con la particularidad de los cupos. Finalmente, también en el subtítulo 24 de transferencias corrientes, nosotros tenemos un pequeño fondo que asciende a 80 millones para, en este caso, la convocatoria 2025 de nuevos perfiles en proyectos de competencias laborales que son levantados con la industria. Como ustedes pueden ver, el aporte de la industria y de servicios también es parte del sistema. El sistema funciona con aporte diferenciado y complementario, digamos. Nosotros logramos gestionar versus nuestros 80 millones, cerca de 100 millones extras, de manera de que los mismos servicios, Ministerio de Energía, de Minería, de Turismo, de Ciencia, la Cámara Chilena de la Construcción, la Fundación Chile, etcétera, estamos levantando con ellos perfiles nuevos que se incorporen a nuestra base de perfiles, a nuestro registro nacional, principalmente en materia de minería del cobre no metálica, por ejemplo, levantar perfiles en materia de litio, hidrógeno verde, en el sector turismo, data center, construcción y vivienda tecnologizada, etcétera, que son hoy día los desafíos que tiene el mercado del trabajo también para reconvertir y formalizar laboralmente. Y la última lámina, que tiene que ver con el subtítulo 29, adquisición de activos no financieros. Bueno, contamos con una asignación de 104 millones, los cuales se han ejecutado ya el 42,6% y obviamente vamos a alcanzar el 100% de ejecución a fines del ejercicio 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Senador, si le parece pasar a la Subsecretaría de Previsión Social. Efectivamente. Muy bien, gracias. Presidente. Vamos, subsecretario. Vamos a abrir la sesión ahora que estamos con quórum y después usted hace la presentación. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Ya. Subsecretario, tiene la palabra. Presidente, señores diputados, la Subsecretaría de Previsión Social tiene asignado un presupuesto para el año 2025 de 8.900 millones, de los cuales está ejecutado al mes de junio un 36,8%, un poco por debajo de lo del año anterior, que era un 40%. Esta ejecución, por lo general, se explica porque la mayoría de los proyectos que realiza la Subsecretaría se hacen en el segundo semestre y, de hecho, al mes de julio la ejecución ya es de un 45%. Hay tres subtítulos que explican lo fundamental del presupuesto de la Subsecretaría. El subtítulo 21, gasto en personal, que es el 50% de sus gastos. El subtítulo 22, bienes y servicios de consumo. Y el subtítulo 24, transferencias corrientes, los cuales paso a detallar. Siguiente, por favor. Respecto al subtítulo 21, gasto en personal, este está un poco por debajo del año pasado, un 48,9% de ejecución, 50% es una proyección lineal, entre otras cosas porque esta es una subsecretaría pequeña que tiene 93 funcionarios de dotación, más 22 funcionarios a honorario, de los cuales en estos últimos hay vacancias por llenar. Y respecto a los siguientes subtítulos, el subtítulo 24, el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo. Este subtítulo está ejecutado en un 29,3% comparado con el 32% del año pasado. Particularmente aquí este año se destacan
proyectos que tienen que ver con la difusión de la reforma previsional, que están también algo atrasados, pero están en línea con lo presupuestado. El proyecto del nodo laboral y previsional, que es una plataforma de interoperabilidad para integración de datos del sector trabajo, y otros estudios que tienen que ver con el apoyo que la subsecretaría le otorga al Consejo Consultivo Previsional y al Consejo Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Finalmente, en el subtítulo 24, transferencias corrientes, lo que se refleja ahí básicamente son los concursos que se hacen para el Fondo de Educación Previsional, que este año se hicieron a través de Chile Compra, lo cual implica un pequeño retraso, pero la verdad es que su ejecución del 0% se compara con apenas una ejecución del 1% el año 2024 y está en una etapa de evaluación un segundo Fondo de Educación Provisional, totalizando los 1.700 millones que el subtítulo considera. Eso, presidente. Muchas gracias. La Superintendencia de Seguridad Social. Su intermedio, señor presidente, nuestro presupuesto vigente alcanza los 21.712,017 millones de pesos, cuya ejecución total al mes de junio del 2025 alcanza al 50.2%. Si analizamos la ejecución por los subtítulos más relevantes, para el subtítulo 21, gastos en personal, esta alcanza un 50.3%, lo cual está dentro de los rangos normales. Para el subtítulo 22, alcanza un 44%, lo cual es superior en 4 puntos a la misma fecha del año pasado. Respecto al subtítulo 29, adquisición de activos no financieros, alcanza una ejecución del 24%, lo cual es positivo comparado con el año anterior, en que no se registraba presupuesto ejecutado en este subtítulo. La siguiente. En particular, la proyección del gasto en el subtítulo 21 considera los 308 cupos provistos por ley, proyectándose un déficit del orden de 550 millones de pesos, lo cual corresponde a la asignación por desempeño que es decretada por DIPRES cada año. La siguiente. En relación a las glosas, se observa una ejecución acorde a la planificación, en donde el gasto en horas extras es exclusivo para el conductor de la autoridad. Los viáticos nacionales se van ejecutando conforme a los planes de fiscalización de la Intendencia de Beneficios Sociales y de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectando ejecutar el 100% del presupuesto en el mes de octubre del 2025. En relación al viático internacional, este ya se ejecutó de acuerdo a lo programado y no se tiene contemplado asistir a otra actividad fuera del país. Respecto a la glosa de honorarios, a suma alzada, se proyecta que se ejecutarán los recursos comprometidos, lo que corresponde a 44 cupos de honorarios a suma alzada. La siguiente. Respecto al presupuesto asignado al subtítulo 21 en iniciativas de expansión, podemos informar que todos los cupos se contrataron en los primeros meses del año y corresponden a 12 cupos honorarios a suma alzada y a 4 cupos a contrata. La siguiente. Para el subtítulo 22, correspondiente a bienes y servicios de consumo, la ejecución alcanzó a un 44% en el mes de junio. Respecto a los recursos asignados a iniciativas de expansión, el proyecto de fiscalización con ciencia de datos tiene un 70% de avance. Este proyecto permitirá integrar herramientas de ciencia de datos para aumentar la eficiencia, mejorar la detección de riesgos y fortalecer el uso estratégico de la información disponible en la Superintendencia de Seguridad Social. En relación a la iniciativa destinada a la reducción del stock de reclamaciones, si bien se realizaron 2 licitaciones públicas, estas resultaron desiertas o se adjudicaron por un monto muy menor al requerido. En tal sentido, se solicitará a DIPRES la reasignación de parte de este monto al subtítulo 21 para la contratación de médicos a honorarios a suma alzada. La siguiente. Respecto al subtítulo 29, llevamos una ejecución del 24%, estando pendientes las compras de licencias y software programadas para el tercer trimestre del año. Por lo tanto, está proyectado ejecutar el 100% de este presupuesto.
Finalmente, para el subtítulo 34, este año se tramitó el decreto de saldo inicial de caja SIC sin inconvenientes, lo cual nos permitió contar con el decreto en forma oportuna. La siguiente. De las 6 glosas comprometidas en el periodo, esta superintendencia ha remitido en tiempo y forma la totalidad de los informes al Congreso Nacional. Muchas gracias. Gracias. Pasamos, ministro, a la Superintendencia de Pensiones. Así es. Gracias. Buenas tardes, senador, diputados, autoridades presentes. En el caso de la Superintendencia de Pensiones, el presupuesto vigente es de 26.565 millones y la ejecución acumulada al primer semestre es de 12.668 millones, equivalente a un 47,7%. Cabe señalar que tenemos un aumento de 1.900 millones de pesos aproximadamente en el presupuesto, que vamos a explicar más adelante por qué, lo cual se nos asignó fundamentalmente en el mes de junio, por lo tanto nos vamos a acercar a la ejecución lineal a través del segundo semestre. Ahora, los principales ítems de gasto de la superintendencia lo constituyen el número 21, gastos en personal, que se ha ejecutado 7.111 millones de los 14.609 millones asignados, equivalente a un 48,7%. Este ítem también tuvo un aumento durante el mes de junio, producto de la aprobación de la reforma a las pensiones. El segundo ítem importante lo constituye el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, que se han ejecutado 1.155 millones, equivalente a 36,9%. También tuvo un aumento relevante en junio producto de la reforma a las pensiones. Y el tercer ítem importante para la superintendencia son las transferencias corrientes, que es el financiamiento de los médicos que califican las invalideces, que se ha ejecutado a junio 3.061 millones, equivalente a 43,6%. Vamos a explicar con más detalle en la lámina que viene a continuación. Como indicábamos, a junio de 2025 el gasto de vengado ascendía a 12.668 millones, 47,7% de ejecución. Dentro de lo programado, considerando el aumento de presupuesto en junio, expliquemos el aumento de presupuesto. Respecto del inicial, hay un aumento de 1.900 millones, que equivale a un 7,8% de aumento presupuestario. ¿Cómo se desglosa este aumento? Primero, recursos asignados por la aprobación de la reforma a las pensiones de 1.199.954.000 pesos, autorizados en el mes de junio, que se irán ejecutando a través del año. Además, pago de la deuda flotante de 1.091 millones, que en realidad son gastos de vengados en diciembre, que no alcanzaron a pagarse en ese mes, pero se pagaron en el mes de enero. Y una rebaja presupuestaria que se generó en el sector público, que en el caso de nuestra institución ascendió a 442 millones de disminución presupuestaria. En términos de los principales ítems, el gasto en personal, que acumula un 48,7% de ejecución, equivalente a 7.111 millones, se ejecuta según lo programado. Recibimos un aumento presupuestario en junio de 527 millones, para 18 nuevos cargos para reforzar la implementación de la reforma a las pensiones. Ya están en concurso esos cargos para irlos proveyendo durante el presente año. En la próxima lámina pasamos a los otros subtítulos de importancia para la institución. El 22, bienes y servicios de consumo. Se han ejecutado 1.155 millones, equivalente a 36,9%. Se está ejecutando de acuerdo al programa institucional. Debemos destacar que hubo un importante aumento en junio para la superintendencia de 621.850.000, también para implementación de reforma, que están destinados fundamentalmente a proyectos tecnológicos, de los cuales 3 ya se han ejecutado y hay 8 más que se van a adjudicar durante el presente año y que están en proceso de licitación. También se pagó el primer hito del estudio de los fondos generacionales y régimen de inversión, que se está adjudicando durante esta semana. El subtítulo 24, transferencias corrientes, se ha ejecutado un 43,6%, equivalente a 3.061 millones. Es el pago a los honorarios de los médicos de las comisiones médicas y los consejos
médicos que califican las invalideces y enfermos terminales respectivamente y se ejecutan de acuerdo a lo programado. El 43,6% refleja que existen cargos vacantes producto de la rotación que existe entre los médicos que efectúan la calificación de las invalideces. Por último, la adquisición de activos no financieros se ha ejecutado un 17,7%, equivalente a 79 millones. Este es un ítem que usualmente en la superintendencia se ejecuta el segundo semestre, que es la fecha en que vencen las licencias informáticas y de equipamiento de software y se van a ejecutar correctamente antes que termine el año y por lo tanto vamos a consumir ese presupuesto. Es lo que puedo señalar, señores diputados y senador. Muchas gracias. Muchas gracias, superintendente. Pasamos entonces al Instituto de Previsión Social con don Juan José Cárcamo. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, diputados. Buenas tardes a todos y a todas. Respecto de la ejecución presupuestaria del Instituto de Previsión Social, señalar que el presupuesto vigente para este año corresponde a 11.283.000 millones de pesos, de los cuales tenemos ejecutado 5.735.000 millones de pesos, equivalente al 50,8% del gasto total. Esto es bastante equivalente a lo que teníamos gastado a la misma fecha el año pasado, por lo tanto, estamos dentro de lo planificado. En la siguiente slide les vamos a mostrar el comportamiento de los principales subtítulos de este presupuesto. En lo relativo a gasto en personal, señalar que el Instituto de Previsión Social tiene una dotación actual de 2.724 funcionarios. Esto ya incluye los 156 funcionarios adicionales que fueron asignados por la reforma previsional. Respecto de eso, llevamos un gasto acumulado de un 51,8%, lo que se explica debido a que se gastaron algunos ítems que estaban vinculados con remuneraciones del año 2024, como el aguinaldo a Navidad, el reajuste de diciembre del 2024, el bono vacaciones y también la modernización institucional, que esperamos sea esos recursos repuestos en algún momento del presente año. Respecto del subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, en la actualidad tenemos una ejecución del 38,4% y tenemos un presupuesto total de 116 millones de pesos. A esto hay que incluir 5.871 millones que fueron incorporados por la Ley 21.735 en el mes de junio. Debido a la naturaleza de estos gastos, estamos dentro de una ejecución normal, esperable, dado que muchas remodelaciones requieren, ¿cierto?, de un proyecto y requieren de licitaciones y normalmente el segundo semestre de este año se produce el mayor gasto. Respecto del subtítulo 23, relativo a prestaciones de seguridad social, estamos también dentro del planificado con un 51,2% de ejecución. Aquí la pensión garantizada universal, PGU, representa la mayor parte de este presupuesto, equivalente al 56,5%, de los cuales tenemos ya ejecutado un 50,6%. También se incluye el bono de invierno con 107.000 millones de pesos. Y también está incorporado el aporte familiar permanente, que tiene un nivel de ejecución del 95,3%. Respecto del subtítulo 24, transferencias corrientes, tenemos una ejecución del 52,5%. Esto está explicado principalmente por el aporte previsional solidario, que representa el 95,6% de todo este subtítulo y presenta un avance de un 52,6%. También está incluido aquí el avance de la PGU de transferencias mutuales con un 70,8% de ejecución. Respecto del subtítulo 25, íntegros al fisco, esto se regulariza normalmente el segundo semestre y corresponde fundamentalmente a transferencias que hacemos a la Tesorería General de la República por recuperaciones de licencias médicas. Respecto de otros gastos corrientes, esto también se regulariza en el segundo semestre y corresponde a gastos vinculados con juicios, ya sea por sentencias ejecutoriadas. Respecto del subtítulo 29, adquisición de activos
financieros tenemos un 41,5% de ejecución, está dentro de los parámetros esperados. Aquí destaca la reposición de 9 vehículos que pudimos ejecutar durante el primer semestre del presente año y también se incorporan ahí 200 millones de pesos que corresponden a recursos extras por la reforma previsional. Respecto de la adquisición de activos financieros, esto corresponde a alrededor de 79.000 millones, que son fondos de terceros que administra el Instituto y corresponden a cajas de previsión, y estos normalmente también se regularizan en el mes de diciembre, ya que son fondos mutuos o también son depósitos a plazo. Respecto de préstamo, esto corresponde exclusivamente a un beneficio vinculado a las personas que están adheridas a la caja de retiro y la caja Ferro, y esto no es lineal y por lo tanto hasta ahora tenemos un 38,2% de ejecución. Y finalmente, respecto al subtítulo 34, servicio a la deuda, esto corresponde a facturas devengadas en diciembre y que corresponde fundamentalmente a servicios informáticos y licencias, y esto queda normalmente regularizado en el mes de octubre o noviembre del presente año. Es todo lo que puedo informar, presidente. Muchas gracias, director. Damos la palabra al Instituto de Seguridad Laboral, la directora nacional, doña Aida Chacón. Muchas gracias, presidente, diputado, ministro, subsecretario. Bueno, el Instituto de Seguridad Laboral es una institución autofinanciada. Nosotros tenemos un presupuesto de gasto y nuestro balance normalmente es poder tener una buena ejecución también de los ingresos. Con respecto a los gastos, nosotros hoy día estamos en un 29,9% de ejecución, lo cual es bastante similar a lo que teníamos el año pasado a esta misma fecha, llegando a un cumplimiento de un 97%, por lo tanto no vemos riesgo en eso. Los principales ítems de gasto del instituto son las prestaciones de seguridad social con un 44%, en que estamos hoy día con un 46,4% de ejecución, muy similar al del año anterior, y esto tiene que ver con tanto las pensiones, las licencias médicas laborales y también, por cierto, las atenciones de salud, que es la parte más importante de este gasto. El segundo ítem relevante tiene que ver con la adquisición de activos financieros, y esa es la que produce un poco la distorsión respecto del cumplimiento, porque hoy día llevamos un 3,5%, pero tal como se mencionó antes, aquí hay una normativa de la Contraloría respecto a que esta cifra se ejecuta en el mes de diciembre. Respecto de la adquisición de activos no financieros, tenemos un pequeño retardo, sin embargo pensamos que vamos a lograr llegar a la ejecución porque hay algunos procesos de compras que por la nueva ley de compras se han retrasado un poco, tan mobiliarios, desarrollos informáticos y bueno, y las licencias que se pagan y se renuevan siempre a final de año. Con respecto a los gastos en personal, a pesar de que el instituto tuvo un ajuste fiscal bastante importante a principios del año anterior, tuvimos que ordenar para completar nuestra dotación, y eso se va a completar el segundo semestre. Hicimos una parcelación para precisamente poder contar con los recursos para cumplir con las contrataciones. Y respecto de bienes y servicios de consumo, que es un ítem que alcanza a un 6% de la gestión presupuestaria, estamos bastante ordenados respecto del año anterior porque hay muchos gastos que efectivamente terminan en el segundo semestre. Con respecto a los hitos más importantes del periodo, fundamentalmente ha sido un hito importante para nuestro gasto la entrada en vigencia del Decreto Supremo número 44, que para el Instituto de Seguridad Laboral ha significado asumir un papel activo en acompañar empleadores y trabajadores en la implementación de este nuevo marco regulatorio, ofreciendo asesorías, materiales y capacitaciones. Por lo tanto, eso ha afectado también a nuestra ejecución presupuestaria. También quisiera mencionar que hemos tenido un crecimiento financiero sólido. La recaudación alcanzó un aumento del 28% respecto del año 2024. Esto
principalmente debido al movimiento del salario mínimo, que la mayoría de nuestros trabajadores en realidad está cerca de esa renta, y eso ha significado un mayor ingreso. Además, hemos solidificado nuestra gestión de cobranza porque estamos iniciando nuestra recaudación autónoma y por lo tanto hemos logrado tener una alta recuperación de las planillas declaradas no pagadas, que era una de nuestras preocupaciones, con un 71% de efectividad a esta altura. Y por otra parte, en términos de lo que ha significado la gestión de operaciones y donde hemos puesto también parte de nuestros recursos, es en mejorar la tramitación de los subsidios por incapacidad laboral, sobre todo en términos de los tiempos de ejecución para llegar a los trabajadores en tiempo y forma que requieren sus ingresos. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Le vamos a dar la palabra a la Caja de Prevención de Defensa Nacional. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludarle a usted, al señor diputado, al ministro, subsecretario y todos los presentes. CAPREDENA tiene este año un presupuesto vigente de 1.881 millones, con una ejecución a 30 de junio de un 49,4%, es decir, una ejecución lineal, muy similar a la que tenía el año pasado, esa fecha, que correspondía a un 50%. De ese total, hay que hacer notar de inmediato que un 88,7%, es decir, 1.652 miles de millones, son prestaciones de seguridad social. Siguiente, por favor, pasando a la ejecución por subtítulo. En el subtítulo 21 tenemos una ejecución al 30 de junio del 49,5%, que corresponde a una dotación de 425 personas al día de hoy, de una dotación máxima de 453 funcionarios. En el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, tenemos presupuesto vigente de 5.800 millones y presenta una ejecución a 30 de junio 43,6%, que se complementa con una recién terminada licitación de toda nuestra infraestructura de tecnología e información por 10.500 millones de pesos a 5 años. En el subtítulo 23, prestaciones de seguridad social, como dije, corresponde al 88,7% del total de nuestro presupuesto, 1.652 miles de millones de pesos, que corresponde principalmente a pensiones, desahucios y otros similares. Tiene una ejecución al 30 de junio del 48,9%, muy similar al año pasado. El siguiente subtítulo, el 24, transferencias corrientes, tenemos un presupuesto asignado de 190.000 millones de pesos, con una ejecución al 30 de junio de 50,1%, que corresponde a los pagos que se hacen particularmente a instituciones privadas como jardines infantiles, ISAPRES y otros. En la siguiente lámina, el 25, integro al fisco, tenemos una sobreejecución de un 584%, lo que se explica por reintegro por recuperación de licencias médicas, que se ha activado fuertemente este año. Y este subtítulo, como ustedes saben, por la ley de presupuesto, se puede exceder y regularizar posteriormente por decreto. En el subtítulo 29, activos no financieros, como han señalado los jefes de otros servicios, hay una subejecución, corresponde a un 5,5%, pero esto está en línea con la tendencia histórica, que tiene que ver por renovación de licencias que se hace a fin de año. Por último, en el subtítulo 01, en el programa 01 está el subtítulo 32 de préstamos, donde tenemos un presupuesto de 1.581 millones con una ejecución del 49,2%. Este es un subtítulo no lineal, sino que responde a la demanda por préstamos de parte de nuestros pensionados. Pasando a la partida 151302, que corresponde al Fondo de Medicina Curativa, tenemos un presupuesto vigente de 22.981 millones, de los cuales se ha ejecutado 9.462 millones, que corresponde a una ejecución del 41,02%, que voy a explicar por qué esa cifra, pero es superior a la del año pasado, que a esa fecha era 36,2%. En los subtítulos de esta
de esta partida, el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, 56 millones de pesos al presupuesto que tenemos y una ejecución del 42,6% de acuerdo al programado. Y esto gasto corresponde básicamente a contratación de servicios profesionales para la unidad de Contraloría Médica en nuestro Departamento de Salud. En el subtítulo 23, prestaciones de seguridad social, de un presupuesto de 7.525 millones, tiene una ejecución del 43,8%. Y este gasto corresponde a bonificaciones de salud que otorga el Fondo de Medicina Curativa y por lo tanto también es no lineal porque depende de la demanda que haya de sus usuarios. Y explica además los porcentajes de ejecución. En el subtítulo 24 de transferencia corriente, un presupuesto de 1.576 millones, presenta una ejecución del 38,9%. Tampoco es lineal porque corresponde a transferencias del aporte de Fondo de Salud de las Fuerzas Armadas a las distintas ramas que por ley está establecido como un 17,5% de las imposiciones recibidas. El subtítulo 32 de préstamos tiene un presupuesto vigente de 11.611 millones con una ejecución del 42,2% y este gasto corresponde a la parte no bonificada de las atenciones de salud que financia el Fondo de Medicina Curativa de Capedenas o afiliados, el que se transforma en préstamos de salud y que también es no lineal porque depende de la demanda respectiva. Es cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, don Andrés. Pasamos entonces a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, DIPRECA, con don Carlos Capurro. Gracias, senador, diputado, ministro, subsecretario. Nuestro presupuesto de este año es de 1.560.000 millones de pesos, de los cuales ya hemos ejecutado el año 25 a junio el 49,1%, lo cual está dentro de la línea de gasto que correspondan, digamos. En el subtítulo, en el subtítulo 21, el gasto en personal está en un 50,1%, mayor en comparación con el año 2024, que era un 47,9%. En el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo, hoy día tenemos un 36,7%, que es menor que el año 2024, que era 43,4%. No obstante eso, ya en julio tenemos comprometido por licitaciones más del 78% del presupuesto, lo cual vamos a cumplir con la ejecución correspondiente. El subtítulo 23, que corresponde a las prestaciones de seguridad social, que es el 84% de nuestro presupuesto, actualmente tenemos un 48,8% de ejecución, levemente menor al año 2024, que era de 49,7% a la fecha de junio. No obstante ello, se va a cumplir debido a que se pretende que la cantidad de pensionados aumenta el segundo semestre saliendo agentes activos de la rama de Carabineros, PDI y Gendarmería. Ahí quiero pedir disculpas, ahí dice subtítulo 29, pero el subtítulo 24 que corresponde a transferencias corrientes. La ejecución, los datos que están abajo están correctos. La ejecución, según lo programado, está levemente más baja que el año 2024, es de 47,1 comparado con 48,8, pero se va a llegar al gasto. Subtítulo 25, integración al fisco. Esto hay una sobreejecución, pero esto se debe al aumento de la recuperación de licencias médicas. El subtítulo 26, otros gastos corrientes. Aquí tenemos una ejecución menor de 24,9%, menor que el 26% del año pasado. No obstante, esto corresponden a muchos juicios que se tienen que ejecutar, terminan ejecutándose el año 2026 sobre la obligación de compra de fármacos o atenciones domiciliarias que se dicta, digamos, a generar sobre todo a hijos de activos o pasivos. Y aún se pretende que en octubre, si se mantiene esta baja, hacer una modificación presupuestaria. En el subtítulo 29, adquisición de activos no financieros, la ejecución es de un 25,8%,
se llevaba el año pasado un 44,9%, si bien este subtítulo tiene un 63% del presupuesto comprometido en diversos compromisos. Aquí, como se ha dicho, principalmente son la compra o mantención de las licencias de TI para la ejecución de nuestros distintos software. Y en el subtítulo 32 de préstamo llevamos una ejecución de un 40,6%. La ejecución es menor en comparación al año 2024, sin embargo se va a cumplir porque estos son los pagos de la factura de atenciones de salud en los distintos servicios, tanto públicos como privados a nivel de país, es una ejecución de pago de facturas. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, director. Ministro, antes de ofrecerle la palabra al diputado, ¿algo más que agregar de la presentación? No, solo señalar que, como señalaba al inicio, ya hay tanto de los proyectos aprobados del 2024 como también de algunos elementos de la reforma de pensiones o ya se están reflejando en esta actual ejecución presupuestaria o se van a expresar ya en el segundo semestre y a disposición de la Comisión Mixta para atender todas sus dudas y consultas, senador. Gracias, ministro. Diputado, le ofrezco la palabra. No, yo tengo un solo tema que lo he planteado siempre, que tiene que ver una cosa muy local, porque es de mi región, que la alta cesantía que tenemos, y eso muchas veces conversando con la gente, es la posibilidad de ingresar a faenas porque no cumplen con las horas de práctica que exige la faena. Entonces no sé si hay alguna fórmula de poder ayudar en eso, de lo contrario los jóvenes emigran o terminan en otra actividad, en otro oficio que no sea lo que ellos estudiaron. Y eso se representa mucho, sobre todo en temas que tienen que ver con el área minera, que ahí las exigencias son mayores para conducir vehículos, maquinaria o para poder estar en alguna actividad. Y eso va restando posibilidades a los jóvenes. Entonces, ver, ministro, que yo sé que no pasa por usted porque esto es un tema presupuestario, pero a ver si vamos convenciendo a la IPRE y al ministro de que haga un esfuerzo con la finalidad de nosotros como regidor ver cómo podemos complementar el diferencial. Pero hoy día el diferencial es muy alto, es muy grande. Son 100 horas de práctica que están en contra, digamos. Entonces, hacerle esa solicitud más que una consulta, de poder ver ese tema. Diputado, yo no tengo nada más, no sé usted. Presidente, a ver, que está viendo algunos, ahora con la cesantía obviamente que se preocupa o es preocupante ver que aquellos programas que dicen relación con programas de empleabilidad se vayan desarrollando. Yo no había llegado, por eso les pido la disculpa, pero me llamó la atención en el programa Proempleo, el programa de empleabilidad sostenida, que tiene no sé si lo habrán explicado, si lo pueden a lo mejor reiterar, que solamente en ejecución de un 0,3%, y es un programa que tiene recursos, digamos. Y el otro que también me llama la atención, el programa de servicios sociales, que también tiene un 8,5%, y eso me llama un poquito la atención, que no se estén utilizando o están en fases de unificarlo en otros subsidios, en otras cosas, eso para entenderlo nomás. Bien, senador, diputado, antes de darle la palabra al subsecretario para responder la pregunta específica de Proempleo, me gustaría hacer dos comentarios y quizás hay también cierta disposición a ver cómo avanzamos en un problema que ha sido de común preocupación para el senador y para nosotros. Señalar que en partidas anteriores y en discusiones anteriores, a propósito de la discusión sobre nuevas competencias para el trabajo y ciertas priorizaciones para que efectivamente se contraten jóvenes, en el Ministerio y particularmente en CENSE hemos hecho un esfuerzo bien importante de actualización de planillas de capacitación que se ajusten a estos nuevos requerimientos que las empresas nos están demandando en materia digital, empleos verdes, y otros requerimientos que son propios de la industria. En segundo lugar también, y hoy día es un proyecto de ley que está en tramitación, estamos justamente abordando la situación más estructural que tiene el mercado laboral a propósito de la unificación del sistema de subsidios
al empleo, que es un proyecto que se está tramitando hoy día que justamente busca hacerse cargo de esas brechas, que son brechas que no tienen que ver con el trimestre móvil de ocasión, que es lo que probablemente hoy día enfoca más el debate público, sino que más bien ciertos cambios más de fondo. Dicho eso, nosotros de todas maneras decidimos mantener, a pesar de que estamos unificando varios subsidios, el programa Aprendices, que es un programa que va un poco en la dirección que usted señala, pero entendiendo que ahí tenemos ciertas exigencias de la industria en materia de salud y seguridad en el trabajo para que practicantes cumplan las horas en esa materia. De todas maneras, senador, si le parece bien, es algo que podríamos conversar a propósito que se están haciendo algunas modificaciones legales en esquemas de subsidios y hay una preocupación, yo diría, transversal en el Congreso y en el Gobierno sobre el empleo joven. Y quizás ahí después darle la palabra al CENSE para que profundice un poco más en su pregunta, pero le transmitiría que es una preocupación común, compartida, que hoy día hay una coyuntura por un proyecto en particular donde estamos dando esa discusión y quizás podría ser ahí una oportunidad para reducir esta brecha, entendiendo siempre que particularmente en minería y en trabajos de ese estilo el estándar de seguridad y salud es alto y hay que buscar una fórmula para conciliar ambas preocupaciones. Gracias, ministro. Primero, si le pudiéramos dar la palabra al subsecretario del Trabajo para que responda las preguntas de proempleo del diputado Romero. Gracias, ministro. Gracias, presidente, por su intermedio. Al diputado Romero agradecer la consulta para aclarar y detallar que efectivamente con el programa de servicios sociales el año pasado teníamos en este momento una ejecución de 1,3% y ahora tenemos un 8,5%. Eso está en ejecución normal con respecto a los procesos administrativos correspondientes y con respecto al programa de empleabilidad sostenida, independiente de la cifra, también estamos en un proceso normal, el proceso licitatorio, proyectando su ejecución durante el segundo semestre. Gracias. Senador, antes de darle la palabra a CENSE, me gustaría complementar que si uno hace la perspectiva de estos 3 años en donde hemos estado discutiendo sobre todo los programas de proempleo y los programas asociados allí, el Ministerio ha elevado muchísimo los estándares en materia de licitación de estos programas, que antes, hay que recordar, eran muchas veces tratos directos, había muchas observaciones de los organismos contralores y por lo tanto elevamos el estándar para que efectivamente todos los programas asociados a proempleo se lleven adelante a través de mecanismos licitatorios. Y hay algunos que efectivamente se ejecutan de manera lineal durante todo el año y hay otros que se ejecutan en algunos momentos del año que requieren licitaciones, oferentes y que finalmente se llevan adelante a través de estos programas de servicios sociales u otros. De todas maneras, esto hay que distinguirlo, los programas de proempleo, de los mecanismos de subsidios laborales que están asociados al bono de trabajo mujer, subsidio al empleo joven y son los que, no estos, sino que esos programas los que estamos reunificando en la reforma que hemos propuesto al Congreso. Dicho eso, si me lo permite, darle la palabra a la directora de CENSE para que profundice en su pregunta. Adelante, directora. Bien, efectivamente, a través de lo que ya dijo el ministro del Trabajo y Previsión Social, que con el subsidio único al empleo nosotros pudiésemos cerrar perfectamente estas brechas, no solamente en la contratación, sino en la capacitación y formación de las horas que se requieren en la práctica de estos jóvenes. Sin perjuicio de lo anterior, nosotros ya estamos trabajando con los liceos TP y vamos a ampliarlo al sector minero para que tenga una pertinencia territorial específicamente en Atacama y también en el sectorial transporte que ya existe para ver la malla curricular o bien el plan formativo de las horas del simulador prácticas que se requieren y por último también el uso correcto de la franquicia tributaria en este caso. Por lo tanto, nos hacemos cargo para perfeccionar este requerimiento. Gracias, director y ministro. Todos los años le hago el mismo hincapié, pero tiene que ver con un fondo de región. Si los jóvenes no se quedan en la región, los viejos van a morir ahí y se va a terminar la región. Entonces, lo que apuntamos justamente que el joven cuando va por el colegio visita una faena, se entusiasma, pero le falta el complemento para poder quedarse en la faena. Solo como idea, a lo mejor
el CENSE siempre tiene, yo sé que los recursos, como dije recién, no son lo suficiente, pero a lo mejor se puede hacer complementario algo con la propia empresa que esté interesado y que ahí tenga una franquicia tributaria por cofinanciar o tirarlo a gasto, no sé qué forma, yo no soy contador ni nada, pero hay que buscar la fórmula en que los jóvenes se queden arraigados en sus regiones y no tengan que emigrar por no tener oportunidad. Y eso nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Hay fuente laboral, se lo decía el otro día al Consejo Minero. ¿Por qué en Atacama la gente no tiene trabajo y sí tiene en Antofagasta y Coyahuasi, que es la misma actividad? Entonces hay algo que no está funcionando bien y en eso deberíamos reforzar para poder potenciar a cada una de las regiones de Chile. Sí. Yo, como dije, hablo de la mía, pero lo mismo debe pasar en Antofagasta, a lo mejor en Ñuble y en cada una de su área. Estuve en Concepción y ellos tienen otro problema, pero también lo pueden erradicar, lo pueden solucionar pensando en ello, digamos. Y esa es la labor de uno cuando representa una región, poner el énfasis en la región de uno, y esta es una oportunidad para poderlo conversar. Diputado, tiene la palabra. Sí, aprovechando que estamos con el CENSE, también preguntarle un poco por los beneficios, y disculpe si a lo mejor lo contestó, pero para que me quede claro. Lo que pasa es que en general, en el resto de los beneficios... No, discúlpeme, lo que pasa en la página 25, cuando hablamos de becas, bono de capacitación micro y pequeño empresario, programa de capacitación de buen oficio, programa de becas, programa de intermediación laboral, certificación de competencias laborales, seguros y programa de reconversión laboral. En general están todos bajo la ejecución, pero el de reconversión laboral está muy por debajo de la ejecución del año pasado, 1,2%. En general están todos más bajos, salvo, si no me equivoco, el de, me parece que el de bono de capacitación para micro y pequeñas empresas, me da la sensación, pero todos los demás están bajos. Entonces quería preguntarle a qué se debe eso, digamos, porque la idea es que ojalá que esos programas estén ejecutándose full. Y lo otro que quería preguntar en general, como reflexión, noto que parece que bastantes problemas con licitaciones de algunos programas o a lo mejor que están retrasados en esos temas. Y preguntar solamente si es que dentro del sistema de compras públicas no hay cursos, digamos, que ya estén inscritos de manera de poder hacer compras más masivas o poder, a lo mejor, que el mismo Ministerio del Trabajo genere esos vínculos de forma tal de que a lo mejor se puedan avanzar en estos trámites, porque en términos generales no se explica mucho que, claro, que la licitación es lo más perfecto que hay, digamos, en cuanto a la transparencia y todo, pero sí tiene demora y cada día hay más exigencia, entonces para eso se crean algunos mecanismos que permitan ciertas compras más ágiles, pero acá no se puede hacer algo parecido de manera tal de que a lo mejor estas ejecuciones y estos programas que son necesarios para la gente, especialmente cuando estamos viendo una crisis de empleo, le puedan llegar más rápido. Eso. Bien, buenas tardes. Sí, efectivamente, durante la exposición dimos el por qué estábamos bajo su ejecución, pero esto no significa que no vamos a dar cumplimiento, tiene que ver con la parrilla del calendario en la ejecución y principalmente porque hemos elevado las medidas de fiscalización, control y trazabilidad de los procesos. Específicamente hemos implementado la boleta y la seriedad de la oferta debido a las ofertas temerarias que teníamos. Ofrecían, por ejemplo, un curso por $1 por persona y de acuerdo a la ley tenemos que adjudicárselo. Y cuando queríamos adjudicárselo para firmar convenio, la OTEC me decía no lo firmo. Entonces tuvimos que establecer este mecanismo para que las ofertas efectivamente fuesen serias en las presentaciones, en las licitaciones o en la concursabilidad, cosa que obviamente es un tema administrativo que nos eleva un tiempo. Punto número 2, también tenemos la disminución de los anticipos por la ley de presupuesto. Antiguamente era un 40% anticipo, ahora por la ley de presupuesto solo es un 20% de anticipo. El tercer efecto fundamental también tiene que ver con la rendición a través de la plataforma de la Contraloría General de la República, del CISREC, que es una nueva herramienta con la cual los privados tienen que comenzar a rendir, que también ha sido un entorpecimiento bastante administrativo,
más la toma de razón nueva de la Contraloría General de la República en los convenios. Pero esto nosotros obviamente vamos a ejecutar todo el presupuesto, pero también bajo medidas de control y de implementación. No sé si le respondí, diputado Romero. Muchas gracias. Ministro, para el director del Trabajo. A raíz del accidente que ocurrió hace pocos días atrás y que durante el año van más o menos 20 y algo, la mitad la tiene la misma empresa de hace días atrás. ¿Cuál es la labor de fiscalización que están haciendo ustedes para que se cumpla el resguardo de todo trabajador en cualquier faena? Pero creo que ahora, si no me puede responder, se lo dejo planteado para que lo hagan por escrito, pero en el fondo hay una preocupación porque este año en temas de accidente de minería van más de 23 fallecidos. Y una empresa tiene 10. Y creo que eso amerita por lo menos tener una fiscalización o saber qué es lo que están haciendo en esa materia, entendiendo que la parte estructural de la faena propiamente tal lo tiene que hacer Senageomin, pero también hay un complemento de ustedes y eso me gustaría saber si es que se puede ahora, qué es lo que han hecho, cómo están enfrentando esta situación actual y dar una cierta tranquilidad en una actividad que es tan importante y relevante para el país, que no caigamos en como mirar así por encima algo que no es normal. Yo recuerdo que el director anterior del Servicio de Geología y Minería nos dijo en una sesión, estamos por bajo los 2 números. Al día siguiente pasó los 2 números. Entonces, ya eso fue hace rato. Y yo le hago la consulta no para una polémica ni nada, sino que resguardando la integridad no solamente del trabajador, sino que también de aquel minero artesanal o que trabaja por sí solo con un grupo de personas. ¿Cuál es la labor que hacen ustedes? Senador, si bien podemos quizás enviar los detalles de esto, pero creo que dado el momento y la dramática situación que vivimos en el teniente, amerita al menos dar una respuesta acotada a lo que usted nos pregunta. Primero señalar lo siguiente. Nosotros como país y durante estos últimos 3 años en particular hemos recorrido un camino que ya es largo en minería de cómo se ha ido elevando el estándar en materia de seguridad y salud en el trabajo a partir de la ratificación de distintos convenios de la OIT, el establecimiento de una política nacional de seguridad y salud. Hay una comisión minera que está alojada en el ministerio donde participan trabajadores, empleadores del gobierno, que la preside el subsecretario. Y la preocupación por los fatales, por los accidentes laborales, es una preocupación permanente de todos los actores. Efectivamente, en el caso sobre todo de la pequeña minería informal, las capacidades de llegar allí y poder fiscalizar son más limitadas. Este tipo de políticas y también entendiendo que ya después del accidente que hubo en San José, Chile elevó el estándar y recorrió un camino, ahora probablemente vamos a tener que dar un nuevo salto en materia de seguridad y salud del trabajo. Hay que señalar varias cosas. La primera es que efectivamente la Dirección del Trabajo, y después el director me podrá ratificar, pero tengo los datos muy frescos porque me ha tocado estar los últimos 5 días prácticamente todo el tiempo en el teniente, es que hay tanto programas de fiscalización nacional y tanto a las mandantes como a las contratistas bastante exigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, en el propio teniente durante este año se han hecho planes de fiscalización a las contratistas, a la mandante. Podemos darle cuenta también de los distintos tipos de infraccionalidades que han ocurrido allí. Pero lo que sí podemos señalar que en los casos que hemos constatado estas materias de infraccionalidad no solamente se han cursado las multas, sino que hemos sido bien exigentes en materia justamente de que el principal responsable, que siempre es la empresa, en asegurar condiciones de seguridad y salud, se cumplan. También señalar que durante el momento del accidente que se constituyó la Dirección del Trabajo en el teniente, se suspendieron las faenas subterráneas.
Y lo que hemos señalado es que hasta que Serna Geomín y la Dirección del Trabajo no aseguren que en una parte, en una fracción de la faena no estén dadas las condiciones, no se van a aperturar. Muy probablemente por las dimensiones del teniente haya una cierta gradualidad en cómo se va a ir abordando esto, pero en eso hemos sido súper claros en materia de dar certezas a los trabajadores que efectivamente las condiciones de seguridad y salud se tienen que garantizar. No me gustaría adelantar juicios respecto a las causas del accidente porque son materia de investigación y en eso también hemos querido ser muy cuidadosos de no adelantar. Están circulando muchas hipótesis al respecto, pero sobre todo pensando en las familias, que además hay una arista penal abierta. Vamos a esperar justamente los resultados de aquello, pero sí siempre es importante señalar a la luz que yo diría que en materia específicamente de la Dirección del Trabajo, dos cuestiones. Dada la naturaleza territorial, geográfica, siempre contar con mayor equipamiento, con más vehículos, con más personal de fiscalización, ayuda a tener más presencia permanente en terreno. Y muchas veces usted es un senador de regiones, muchas veces desde la región metropolitana este tipo de discusiones presupuestarias cuesta traducirlas en lo importante que es contar con 2 o 3 vehículos más o 3 o 4 fiscalizadores más, que a veces aquí se objetan por razones que son muy legítimas, pero en las regiones mineras hace mucho la diferencia contar con ese equipamiento. De ahí la relevancia siempre de discutir estas partidas presupuestarias con esa caída también regional. Y por el lado de la modernización del servicio, nuestra apuesta como Ministerio y particularmente como Dirección del Trabajo es digitalizar muchos procesos de fiscalización. Y en eso esperamos dar prontamente señales al respecto. Pero este es un tema de mucha preocupación. Nosotros entendemos que el país va a tener que dar un salto en materia de seguridad y salud en toda la minería, pero no tenemos ningún inconveniente en enviarle el detalle de lo que ha sido tanto la fiscalización en el teniente, las fiscalizaciones que hubo durante el 2024 y las distintas acciones que hemos ido tomando, que siempre ante una fatalidad lamentablemente van a ser insuficientes, dado que aquí no estamos hablando de infracciones a los contratos, infracciones a una normativa laboral, sino que estamos hablando de fatales. Así que, si le parece bien, le puedo pedir al director del trabajo que envíe toda la información pertinente. Es probable que hayan sesiones especiales aquí en el propio Congreso y ahí vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo como gobierno y ministerio. Entendiendo el hecho de no hacer las cosas apresuradas, es que la Comisión de Minería nunca ha citado hasta ahora a ninguna de las partes, tan recién citado para el próximo miércoles, entendiendo que en el momento lo más urgente era rescatar a las personas que estaban desaparecidas y después la empresa y todos los servicios tendrán que hacer una evaluación previa y posteriormente nosotros podemos entrar. Así lo entendieron los senadores y la propia ministra de Minería agradeció dar ese espacio para poder trabajar tranquilo. Pero también solamente esto es por lo que uno lee y no lee de cualquier persona. Si tanto rumor no entra en mi cabeza, pero cuando uno escucha a un profesional que trabajó ahí y dice que la explosión es del cerro hacia adentro, yo creo que esa es una medida que a lo mejor no es del director del trabajo, probablemente tal, pero sí tiene que haber algo de trabajo con Serna Geomín para evitar que ese accionar de la naturaleza que afecta en un momento y puede atentar contra personas, yo creo que sí deben trabajar juntos en esa materia. Solamente lo digo como una acotación. Senador. A pesar que no está, pero viene informado de lo que estamos hablando, así que le voy a dar la palabra. Muchas gracias. No sé, ¿puedo salirme del tema, presidente? Usted es el único. No, gracias. Por suerte, digamos, está la forma digital de ver también las sesiones, digamos, y tenía otro compromiso y uno puede ir siguiéndola. Pero quería, ministro, por su intermedio, quiero tocar un tema distinto y que tiene que ver con quizás el eje de uno de los ejes para los cuales está el Ministerio del Trabajo, que es que haya trabajo en nuestro país. Entonces, yo creo que la gracia de estas instancias de ejecución tienen dos objetivos. Siempre lo he pensado en distintas subcomisiones. La verdad es que yo no he estado antes en la tercera subcomisión, pero sí
estuve en otras subcomisiones, que el ejercicio era tener una evaluación de cómo se estaba gastando los recursos, cuál era el uso de esos recursos respecto al objetivo deseado, porque recordemos que en el presupuesto uno se plantea objetivos. Mire, quiero lograr esto, tengo estos recursos, voy a hacer, y estos son los programas, esta es la forma de hacerlo. Entonces me gustaría vincular y que usted nos pueda plantear ese ejercicio en función de un dato que golpea al país, que es el aumento del desempleo justo en este periodo, en un año. Las cifras del INE nos hablan de un 8,9% de desempleo, lo que comparado con el año pasado es un 0,6 más de desempleo. Entonces, yo sé que muchos, no voy a discutir si son 141, cuáles son los empleos, porque eso excede de esta discusión. Pero lo que sí es parte de la discusión es cuál es la evaluación suya respecto a los recursos que se han utilizado o se han dispuesto para generar empleo, porque también es parte del escenario o de las políticas públicas del Ministerio para precisamente lograr que esa tasa, que yo creo que coincidimos que es alta, digamos, que es muy alta, pueda tener un declive o pueda ir normalizando. Se me preocupa particularmente en el mundo de las mujeres, donde tenemos datos que son muy complejos, y en el mundo de los jóvenes, que es otra dinámica. Podemos discutir, digamos, cuáles son ustedes su opinión respecto a por qué se produce ese tema y cuál es la evaluación suya de las políticas públicas que el Ministerio, que es parte del tema, no es todo, yo sé, pero el Ministerio ha tenido en función de esas cifras. Gracias, Presidenta. Tengo unos minutos, senador, para responder. Sí. Okay. Bien, bueno, agradezco la pregunta, senador. Esto ha sido, creo yo, se ha tomado parte del debate público. Yo creo que hay una preocupación genuina de todos los actores del mundo del trabajo, de la producción, por abordar las materias de empleo, y creo que esta ejecución presupuestaria, como usted bien señala, es un momento en que uno puede dar una cuenta también mirando en perspectiva, porque es este año vamos a estar en nuestra última discusión de presupuesto de este gobierno, y por lo tanto también es importante hacer un balance de lo que a nuestro juicio ha significado al menos 3 momentos de la situación laboral propiamente tal y de empleo en el país. Hay una primera etapa que es sobre todo los años 2022 y 2023. ¿Y por qué lo señalo? Porque quizás en algún momento se ha instalado la idea que como gobierno y particularmente como ministerio avanzamos de manera bien significativa en reformas laborales y previsionales, con un amplio acuerdo, con mucha discusión aquí en el Parlamento, pero que finalmente suscitaron reformas que logramos sacar entre todos en el Congreso, con el Ejecutivo, con la oposición, y eso ha dado cuenta de reformas que todos consideramos que son importantes y necesarias, y que recién en este momento estaríamos dando un debate en materia de empleo. Y creo que es bien importante para ponerlo en perspectiva a propósito de las distintas ejecuciones presupuestarias que aquí nos ha tocado dar cuenta, hacer ese balance y ver qué cosas han sido exitosas, qué cosas han funcionado, qué cosas hay que revisar y qué es lo que nos queda pendiente de aquí a marzo del 2026. Entonces, hay un primer momento, que es todo el 2026 y parte del 2027, que se inicia con lo que se conoce como el programa Chile Apoya, que permitió reformular Chile Apoya. 26-27. 2022-2023, disculpe, senador. Que nos permitió reformular un programa que venía de la gestión anterior a propósito del uso de los IFE laborales, dado que cuando nosotros nos toca asumir, efectivamente teníamos que abordar una situación de retroceso del mercado laboral, y el foco lo pusimos en el IFE mujeres, IFE jóvenes, IFE personas mayores, y además la extensión del programa Protege, que era un programa que también se había iniciado en el gobierno anterior, que permitía que mujeres con niños menores de 5 años también tuvieran un subsidio para emplearse formalmente. Y esos alrededor de 2 millones de IFES y Protege, donde más de la mitad estaba enfocado en mujeres y que se expresaba a través del subtítulo del CENSE, de la segunda partida presupuestaria del CENSE, por donde pasaron todos esos programas, permitieron una recuperación del mercado laboral formal. Y creo que esto es un consenso de parte de todos los actores, economistas, gente que analiza esto, revisa esto. El mercado laboral formal se logra recuperar habiendo partido de un escenario excepcional como fue
el deterioro que sufrió el mercado laboral en la pandemia, donde efectivamente para nosotros en ese periodo hubo una crisis laboral, una crisis de empleo. Esa es una primera etapa y que ya durante a finales del 2023, de hecho, en la segunda ejecución presupuestaria, tuvimos esta discusión sobre por qué no manteníamos estos programas en las líneas de CENSE, y lo que nosotros señalamos que ya el uso que le habíamos dado a los IFE se había agotado, ya que lo que buscaban los IFE era que las personas salieran a buscar trabajo. Eso funcionó, pero ya llegó un momento en que el foco no tenía que estar puesto en salir a buscar empleo, sino que en la creación de nuevos puestos de trabajo. Hay una segunda etapa que se cruza, que atraviesa el trabajo del Ministerio, que fueron el incendio en Viña del Mar, las inundaciones en la región del Maule, varios de los incendios en el sur y el cierre de Huachipato, que son varias situaciones laborales que, si bien a nivel nacional puede que no se expresen de manera tan nítida en las cifras, regionalmente y comunalmente fueron muy significativas para la situación de empleo. Y en eso, a través también de partidas presupuestarias del CENSE, se pilotearon subsidios a la contratación y a la retención laboral que fueron bastante exitosos para contener las emergencias laborales que en esas comunas, que a veces eran rurales, eran pequeñas, o en Talcahuano, se contuvieran situaciones laborales que, de no haber existido ese tipo de políticas, probablemente hubieran, esas pymes sobre todo, tenido que haber despedido a muchísimos trabajadores. Por lo tanto, esa segunda fue una herramienta importante que protegió alrededor de 3.500 puestos de trabajo, sobre todo en comunas donde esas empresas jugaban un rol muy significativo. Por lo tanto, habría que decir que y ese tipo de medidas, además, hay que decirlo, de esos pilotajes de nuevos mecanismos de subsidio, son los que hoy día estamos proponiendo en el proyecto de ley que unifica los subsidios laborales, que es una herramienta que busca hacerse cargo justamente de lo que nosotros evaluamos como las principales barreras estructurales que hay hoy día para participar del mercado del trabajo. Hay un tercer componente, y que creo que aquí el senador Proen sobre todo ha sido muy insistente en aquello, que es mecanismos de modernización de la oferta programática y de intermediación laboral de CENSE. Hay que recordar que hace 2 años atrás esta comisión nos rechazó la partida presupuestaria de CENSE porque nos exigió que mostráramos avances en materias de capacitaciones de oferta tecnológica, digital, de logística, de minería, de empleos verdes, entre otros, y creo que a lo largo de estas 3 ya presentaciones hemos ido mostrando cómo el sistema de intermediación laboral, que implica oficinas regionales, la ley que aprobamos en Chile Valora, mecanismos de certificación en distintas áreas, ha permitido que hoy día la oferta en capacitación y en certificación esté mucho más alineada con las demandas de futuro del trabajo. Y eso ha significado que en esos servicios hoy día se exprese de mucho mejor manera este match que muchas veces nos pasa, que empleadores nos dicen, mira, salimos a demandar ciertas competencias laborales y no las encontramos en el mercado del trabajo. Eso dio lugar a observatorios laborales que hoy día son mucho más exigentes en cada una de las regiones, donde hay mecanismos a través de los cuales las regiones participan de las brechas laborales justamente para que las capacitaciones tengan pertinencia regional. Y creo que ese nuevo CENSE y esta modernización de Chile Valora permiten que hoy día, cuando la industria nos demande nuevos puestos de trabajo, los sistemas de intermediación laboral están mejor preparados. Entendiendo en esto, senador Coloma, que siempre son los ritmos del crecimiento económico los que van a permitir que las empresas oferten más puestos de trabajo y los mecanismos de intermediación, de capacitación y certificación entreguen las competencias para esos puestos. De la situación de desempleo actual, que han habido muchas discusiones, muchas opiniones. Nosotros hemos señalado que al mismo tiempo que nos preocupa, y tenemos un diagnóstico que quiero compartir respecto hoy día a dónde están las brechas de empleo, hemos avanzado en una reducción que es exitosa y creo que es algo que todos deberíamos señalar como algo positivo, de una reducción importante de la informalidad laboral. La informalidad laboral se había mantenido estructuralmente en torno a los 27, 28, 29 puntos. Hoy día estamos en torno a los 26, que no es una cifra en que uno diga que nos satisface, pero sí efectivamente reducir la informalidad laboral es un avance significativo. Y de hecho lo que estamos viendo hoy día en el mercado laboral es que al mismo tiempo que se crean puestos de trabajo formales, disminuye los puestos de trabajo informales. Entonces ahí tenemos un desajuste y donde efectivamente hay 4 grupos, senador, que hoy día tenemos brechas, que son mujeres, que es algo conocido,
documentado, y para eso esperamos en este Congreso destrabar 2 proyectos que para nosotros son estructurales, y para el gobierno que sea, porque esto probablemente no lo vamos a poder implementar en nuestro gobierno, pero para el gobierno que sea, contar con un derecho laboral de sala cuna extendido y no restrictivo, como también un subsidio específico para el empleo de mujeres en empresas formales. Van a ser 2 palancas muy relevantes para avanzar en esa dirección. Basta con que le demos un punto en la participación laboral de mujeres en el mercado laboral para crecer un 0,4% adicional en la economía, por lo tanto es un elemento muy decidor. Pero también hay grupos nuevos que están teniendo dificultades, personas de más de 55 años, que hoy día les cuesta mucho, una vez que salen del mercado laboral, reinsertarse. Jóvenes, que es algo que hemos discutido extensamente. Hoy día es cierto que, a propósito de la gratuidad, los jóvenes están retrasando su ingreso al mercado laboral, producto que estudian en la educación técnico profesional o superior. También sabemos que las personas mayores de 65, gracias a la PGU, que también fue un avance que se realizó en gestiones anteriores, están jubilándose más, y eso también ha significado que 2 grupos importantes de la fuerza de trabajo estén un poco más deprimidos en su participación, pero entendiendo que eso no es razón para no tomar medidas de fondo. A nuestro juicio, seguir implementando los mismos esquemas de subsidios que hoy día existen o seguir manteniendo el actual sistema de sala cuna que existe no va a permitir abordar esta brecha que es más estructural. La desocupación, que hoy día está en 8.9, viene aumentando sistemáticamente desde el año 2013. Y si uno incluso encapsula la pandemia, la tendencia se ha mantenido. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos, senadores, que a partir de este diagnóstico, esta reestructuración del sistema de subsidios laborales en estos 4 grupos, jóvenes, mujeres, personas de más de 55 años y personas con discapacidad, que son los grupos que les cuesta insertarse, más aprobar el proyecto de sala cuna para Chile, y creo que en eso hemos encontrado una buena disposición también de la oposición para avanzar en estas dos materias, van a permitir que el año 2026, además de la recuperación de los ritmos de crecimiento, de inversión público-privada, de destrabar, a propósito del proyecto de permisos sectoriales, reducir los tiempos de permiso, creo que van a permitir que este ministerio tenga 2 herramientas muy concretas, y particularmente la de subsidios laborales, justamente para abordar los nudos que hoy día tenemos en el mercado laboral, y más allá de todo el debate que es legítimo y que enriquece de buena medida en la situación en la que estamos, son medidas que van a permitir dejar una mejor institucionalidad para un país que está enfrentando coyunturas internacionales, cambios tecnológicos, cambios demográficos, y requieren de una nueva institucionalidad que se pensó para comienzos de los 2000 y que en 15 años no se ha modificado. Y creemos que es el momento, y es a partir de eso que evaluamos que por lo menos toda esta reforma que estamos haciendo, y señalando un elemento con esto termino, senadores, que es que Chile gasta actualmente 200.000 millones de pesos en subsidios laborales. Se nos dice constantemente en este Parlamento, en la ciudadanía, que programas que tienen evaluaciones negativas sean reestructurados. Y lo que nosotros estamos haciendo con mucha decisión es reestructurar un programa de 200.000 millones de pesos, que es muchos recursos públicos, para utilizarlos de mejor manera. Y el proyecto que estamos presentando, de hecho, no está pidiendo recursos adicionales. Nosotros partimos de la base primero, racionalicemos lo que tenemos, y después que futuros gobiernos, si quieren inyectarles más recursos a este sistema, lo hagan. Pero al menos esa es nuestra evaluación al respecto. Hemos modificado los planes que hemos considerado que están mal evaluados, y en las discusiones propiamente de estas partidas presupuestarias creo que se ha enriquecido la modernización que hemos estado dando en los programas. Por supuesto que se puede avanzar siempre más, pero eso es al menos lo que le puedo responder, senador. Gracias. Gracias, ministro. No vamos a abrir un debate, pero sí, porque creo que no es el sentido, pero sí me importa mucho lo que planteó, porque creo que esto tiene que ser el eje de la discusión presupuestaria que viene ahora, digamos. Por eso es tan importante el diagnóstico. Yo quiero hacer un comentario para anotarlo. Yo creo que tenemos que precisar bien, porque al final yo no me queda claro del INE si efectivamente, como se plantea, quienes eran informales y hoy día aparentemente son formales eran los mismos o no. Y ese es un tema que tenemos que, porque precisamente es parte de la discusión. Me preocupa obviamente que al final el empleo agregado sean 141, porque es la persona en un año, es una cifra muy compleja. Y sí me parece importante lo que usted plantea respecto de cómo repensar el esfuerzo que hace el Estado, porque como usted ha planteado son 200.000 millones de pesos, no es cualquier cosa, estamos hablando de hartos recursos. Entonces, si
si se inyectan 200.000 millones de pesos y uno ve que el desempleo aumenta, entonces uno tiene que decir o está mal el instrumento, o tiene que ser distinto, o hay que reenfocar políticas públicas. Es el debate que ojalá tengamos, digamos, y por eso quería plantearlo ahora, digamos, porque esto es la gracia de estas etapas, digamos, que uno tiene una cierta visión de qué piensa la autoridad y también poder transmitir que nos toca colegislar cuál es el planteamiento que tenemos adelante. Ahora, igual yo comparto con usted la premisa inicial, eso tiene mucho que ver con el crecimiento de Chile, y ese obviamente es el principal tema. Si no sacamos nada ni con 200.000 ni con 400.000, si no hay crecimiento, si no hay inversión. O sea, al final la inversión y el crecimiento son ejes. Algunas pueden tener que ver con políticas públicas desde el Ministerio del Trabajo, otras no, otras tienen que ver con otra medida, otro tipo de políticas públicas. Yo quería dejar planteado el debate, presidente, porque creo que en este año particularmente, que es un año especial, nosotros tenemos que hacernos cargo de una forma distinta del tema del desempleo, más allá de cómo generar el crecimiento, pero también cómo se enfrenta con recursos públicos el tema del desempleo. Gracias, presidente. Ok, ministro, agradecer a usted, a los subsecretarios, a todos los superintendentes, directores, personal que lo acompaña, por haber venido a presentar el avance del presupuesto 2025. Nos vemos en octubre, ministro. Gracias por haber terminado la sesión esta celebración.